¿qué es lo que yo pienso que ha sido determinante para el desarrollo de nuestra industria en los últimos 15 años? Lo resumo en tres grandes componentes. Uno es el dinero. El dinero, otro es el cliente final, con lo cual me alegra mucho poder estar aquí en un entorno con clientes finales. Y el otro es la digitalización de la sociedad y la tecnología. Voy a dar algunos datos. Cuando hablo de dinero, es para explicar que en los últimos 15 años nuestra industria ha recibido muchísimo dinero de fuera del sector. Hemos vivido, sabéis, la burbuja de las startups muy vinculadas hacia la tecnología. Hemos vivido hasta hace 3 años tipos de interés bajos. Entonces, todo esto ha hecho que muchas empresas como startups desarrollando tecnología se encontraban con que desarrollaban herramientas que provocaban la colección de datos del comportamiento de las personas o herramientas que ayudaban a esto, a coleccionar datos de comportamiento de las personas. Y de repente, pues decían, oye, ¿y esto dónde se vende? ¿No? Tengo que tener una salida en el mercado para vender esto. Y de repente, tras mucho buscar, encontraban que nuestro sector, nuestro ecosistema, es el ecosistema de los datos para comprender quién es el cliente, qué hace, qué compra, qué mira, cómo se comporta, etcétera. Con lo cual, esto ha provocado una gran inyección de capital externo. Ha comportado también grandes fusiones, adquisiciones de compañías, con lo que también ha cambiado muchísimo el ecosistema, puesto que tenemos nuevos jugadores que vienen con otras mentalidades, con esa mentalidad más tecnológica, startup, agile, etcétera, pero también mucho player que viene con esta compañía, este componente financiero de los private equities, de los inversores, etcétera. Cuando hablo del dinero que se ha invertido en los últimos 15 años, y básicamente entre el periodo 2018-22, pues ha sido mucho en las plataformas, en Analytics y envolcado en el mundo de CX, UX. Eso ha sido en años anteriores, pero también ahora en Analytics. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, las plataformas do it yourself, que el COVID ayudó a catapultar, o sea, no solamente el do it yourself, sino también incluso el cualitativo, ¿no? De repente con el COVID toda la investigación cualitativa, de repente podemos dejar de hacerla en lugares físicos y pasa a ser ya establecida como digital en muchos casos. Todo esto fue una explosión. O sea, primer factor, dinero. Ha entrado mucho dinero en nuestro sector. Segundo factor, los clientes finales. Al final, el cliente final, o sea, el dinero entra por lo que decía de los inversores que quieren establecer, quieren tener inversiones y sacar rendimiento, pero el que alimenta toda la cadena de valor es el cliente final. O sea, sois vosotros los clientes finales. Sois los que ponéis el dinero y sois los que definís el mercado, puesto que allí donde ponéis el dinero es donde el mercado se dirige. Es hacia donde el mercado se dirige. Si el dinero se pone en plataformas de do it yourself, pues ahí es donde el dinero se va a dirigir. Si el dinero se pone en inteligencia artificial, ahí se va a dirigir, ¿no? Entonces, y luego también, muy importante, y esto no me canso nunca de repetirlo, si el dinero se pone en garantizar la calidad se garantizará. Si el dinero se pone en solamente buscar el precio más barato y el análisis básico suficiente, pero que no fomente la calidad, pues también se irá para allá el sector. Y esto es determinante, ¿no? Y ahora estamos, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cierta crisis en la credibilidad de los datos, puesto que ha habido una guerra, lo que llaman los ingleses, the race to the bottom, en términos de precio para pagar los datos, para pagar el CPI que se llama de las encuestas, ¿no? De las encuestas online, básicamente. Pues ha habido una carrera hacia abaratar el precio de las encuestas y ahora se encuentran con que no hay respondientes o que hay mucho fraude, porque ahora tienen que incrementar el incentivo, con lo cual, si hay incentivo, pues hay piratas. O que hay gente que no son buenos respondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también digo, el end user también determina si la industria va a ir hacia calidad o va a ir hacia precios bajos, y con precios bajos es más difícil garantizar una calidad. Tenemos una fijación por entender la internalización del research, ¿no? Es decir, la internalización quiere decir que el cliente final pues, está asumiendo una parte de la cadena de valor del research, ¿no? Y esta internalización ha sido muy fuerte en los últimos años, ahora se está estancando en los últimos años. El último estudio que tenemos es del 23, ahora este año 24 volveremos a repetir el estudio.
Bueno, pues la internalización de los insights ha sido bueno, creció muy rápidamente, ahora mismo más o menos está estancado en este 48-50%. Y cuando, por ejemplo, dentro de los hábitos de compra, pues preguntamos por tú, cliente final, ¿qué valoras de un proveedor? ¿Qué valoras de una agencia a la hora de proveer su servicio? Pues suele ser siempre esta comprensión de la necesidad del cliente, este trabajo como partners, como socios. Y esto quiere decir muchísimas cosas. O este punto estratégico, ¿no? de consultor o de expertise, de especialista. Es decir, el cliente valora el valor, valora cuando se le aporta valor. Luego está la discusión del cliente cuánto está dispuesto a dar, cuánto está dispuesto a pagar o a involucrar a la agencia en su proceso de decisión y en su proceso de reflexión. En las conferencias regionales como la que hacemos en LATAM, que la tendremos el próximo abril en Perú, siempre tenemos una sesión muy interesante que le llamamos Click Meeting, que es una sesión dirigida solamente a clientes finales, en los que les ofrecemos 2-3 temas de debate y es un entorno en el que ellos, sin agencias, sin proveedores, sin nadie, pueden hablar libremente de lo que les interesa, lo que les preocupa, con qué se encuentran, etc. Y yo siempre les hago la misma pregunta cuando a veces critican que las agencias no son suficientemente buenas aportando valor, que se limitan solamente a presentar un PowerPoint o un reporting o lo que sea. Yo siempre hago la misma pregunta, oye, tú por ejemplo, le has enseñado a tu proveedor, le has enseñado cómo utilizas ese estudio que te ha aportado? ¿Le has enseñado cómo este estudio al final acaba llevando a tomar una decisión y qué tipo de decisión y cómo es el proceso de esa toma de decisión? ¿Cómo ese estudio aporta valor en la organización? Porque al final, una cosa que también nos encontramos en todas las discusiones que tenemos a nivel mundial es que la función del Insights Director, el CMI o como queráis llamarlo, o sea, la función de los insights dentro del cliente final está posicionada de manera muy variable en las compañías. En algunas compañías está muy en el centro del poder de decisión, está muy cerca del poder, y estos son compañías, por ejemplo, que durante el COVID se dieron cuenta que la estrategia tenía que estar muy cerca de la realidad, con lo cual fomentaron estar muy cerca de cómo los clientes iban evolucionando en sus gustos y cómo se iban adaptando, con lo cual allí todo relacionado con datos, insights, etcétera, pues está muy cerca de la decisión final, muy cerca de lo que se llama el C-suite, y otras compañías en las que los insights son más pues los que compran estudios que a otros les piden, ¿no? Entonces están mucho más bajo en la cadena de valor de la decisión. Nuestra función, nuestra voluntad y motivación, y creo que la de todos, tiene que ser elevar cada vez más el peso de los responsables de los insights en el cliente final. Y para eso pues tenemos que daros herramientas y queremos fomentar herramientas. Dado que ya podemos ver que hay 3 grandes segmentos, pues aportamos una manera de mirarlo, ¿no? Que es este gran triángulo donde tenemos el market research, es decir, el research tradicional. Lo que, bueno, la palabra tradicional a veces tiene un componente negativo, para mí no lo tiene. Pero es el core del sector. Research software, que todo es relacionado con la tecnología, las plataformas, etcétera. Y luego reporting, todo relacionado con medir, establecer reportes longitudinales o el reporting de los estudios. Con esto, os podemos decir que la estimación que hacemos del mercado global de los insights es de 142.000 millones de dólares, 142 billones de dólares. Distribuidos 54 sería Market Research, algo más tradicional. Research Software ya superaría con 56 y Reporting estaría en 33. Lo interesante de aquí es ver cómo, bueno, para poneros un ejemplo, un Kantar o un Ipsos están en Market Research, pero lo que Kantar o Ipsos venden, que se puede considerar Research Software o se puede considerar Reporting, está en Research Software o Reporting. ¿Vale? Si hacemos esta visión, tenemos esta mirada, pues podemos decir que las empresas que están en el Market Research hacen el 65% de su facturación en el Market Research. El 29% lo hacen en Research Software, con el Do It Yourself, plataformas, etcétera, y el 6% lo hacen en Reporting. Si miramos la evolución, fijaos que el Market Research, que sería este en azul, la base,
Desde el 90 hasta el 2023, pues hay un crecimiento muy importante. 53,9 billones de dólares este 2023. Y el research software, cómo ha ido creciendo hasta ocupar esta segunda posición. Bueno, aquí hay grandísimas empresas norteamericanas que están teniendo una gran parte de su negocio en todo este componente de software. Y luego, pues, todo lo que es el reporting. Si miramos Latinoamérica y Canadá, pues estamos hablando de una industria de 2,2 billones de dólares, es decir, 2.200 millones, 2.200 millones de dólares, en los que el market research ya es 2,2 el market research, 2,1 research software, siendo el que más crece, y el reporting 0,7. Caribe, Colombia, Chile, Uruguay, Perú estarían por encima del 10% de crecimiento 2023-2022. Y ahora, si hablamos de tecnología, pues vamos a hablar de inteligencia artificial. Nuestro sector, a mí me gusta decir que, como os decía anteriormente, mucha tecnología entró en esta última década, 15 años, con todo startups, etc. Yo creo que en esta última carrera tecnológica de los últimos 10, 15 años, creo que nuestro sector ha hecho un bastante buen trabajo. Creo que ha hecho un buen trabajo de adaptación a la tecnología, porque siempre se criticaba que nuestro sector era lento, que le costaba adaptar la tecnología, etc. Yo creo que hemos sido bastante buenos adaptándonos en general. Claro, nos viene con updates, nos viene con lo que se llama ahora synthetic data. Ahora lo comentaré con más detalle. Es uno de los temas más calientes actuales, los datos sintéticos. Nos viene con la capacidad de poder pasar de texto a voz y videoanálisis. La capacidad de hacer ahora mismo, el otro día estaba en París en una feria, hace 2 semanas, y me encuentro a la fundadora de una startup, ya es más que startup, diría, que hace encuestas por voz con un chatbot, ¿no? Y le digo, hombre, ¿estás replicando el Cati? No sabía lo que era Cati. O sea, ¿qué es Cati? Digo, hombre, pues las entrevistas telefónicas de toda la vida. No sé qué es. Bueno, pues sí, estás reinventando el Cati ahora mismo con la inteligencia artificial, con un chatbot que te permite tener un acceso a miles de personas en muy poco tiempo y poder hacer una encuesta con una interfaz amigable como puede ser la voz de alguien, ¿no? Traducciones ya las teníamos, pero lógicamente ahora con mucha mejor calidad. ChatGPT, los chatbots, los asistentes virtuales, eh, el marketing personalizado, todo esto es lo que nos está trayendo la inteligencia artificial. Pero, a ver, este dibujo ya lo tengo desde hace más de un año, es del 2023, pero es que tampoco me quiero desprender de él, porque la inteligencia artificial trae muchísimos riesgos a todos los niveles, a nivel social, a nivel individual, a nivel profesional, a nivel ético, a nivel de medio ambiente. O sea, una de las grandes proezas que ha tenido todo este mundillo de inteligencia artificial es que nos están escondiendo de manera muy eficaz el impacto medioambiental que tiene la inteligencia artificial. Y en ese sentido, nosotros estamos en un sector que nos autorregulamos. Con lo cual, si queremos mantener la confianza tanto pública, del público en general, como del legislador, pues tenemos que trabajar en nosotros mismos también detectar, identificar cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial y cuáles son las mejores prácticas. Vale, os comentaba antes, Synthetic Data es un hot topic. Yo ahora en inteligencia artificial veo dos grandes tendencias. Una es el dato sintético, que vamos a ver hasta dónde llega, porque igual que hay mucha gente apoyándolo y muy convencida y muy optimista, también hay grandes detractores. Al final, el dato sintético se refiere a datos generados artificialmente que replican, mimic, que hacen un gemelo de las propiedades estadísticas de datos de la vida real, o sea, de datos reales, de personas reales, pues de manera siguiendo el patrón estadístico, se crea pues o nuevos datos o nuevos respondientes, porque aquí tenemos las dos cosas, o réplica de personas, de respondiente, o réplica de datos. Bueno, pues aquí todo el tema de algoritmos, modelos de entrenamiento, datos de entrenamiento, pues es fundamental, ¿no? Ejemplos, pues para aumentar los estudios, aquellos agujeros en perfiles demográficos en estudios, pues poder hacer réplicas de personas reales para poder aportar el dato. O, por ejemplo,
sin cambiar el número de respondientes, pues datos que no nos han completado ciertos respondientes o porque ese estudio no lo ha hecho ese respondiente, pero quiero involucrar a ese tipo de respondiente en el estudio. O literalmente participantes virtuales, lo que comentaba ahora. O sea, tener una persona virtual. Hoy, por ejemplo, también estaba en una conferencia de unos ingleses que también hablaban de cómo poder tener esto, pues respondientes totalmente virtuales con los beneficios que comporta. Pero lógicamente esto siempre tiene que ser, el punto de partida tiene que ser buenos datos reales de personas. ¿Qué promete? Pues promete que todo el tema de privacidad se resuelve, que no es del todo verdad, no es del todo verdad, pero sí que mitiga ciertos temas de privacidad. Si no hay un gran sesgo, pues te reduce, si el machine learning system, el sistema está bien montado, pues te reduce posibles sesgos de representación y te aumenta los datos, como comentaba antes. Hay preguntas, hay preocupaciones en el sector, ¿no? El tema del sesgo, de la falta de representatividad. Depende de cuál sea la base que tomes como modelo, pues lógicamente, si pones una mala base, pues te va a replicar una mala base. Lo que decía aquí, la calidad y fiabilidad, todos los temas éticos y transparencia son importantes. Malos entendidos de privacidad, porque como decía ahora, no te elimina totalmente la privacidad. Hay que ir con cuidado porque se te pueden colar muchos datos privados que luego te explotan en la cara. Riesgos de tomar malas decisiones porque se ha tomado malos datos, o sea, que se ha hecho mal. Entonces, estos son grandes riesgos. Todo el tema de compliance, de regulación. O, por ejemplo, preguntas muy claras. Es decir, si yo voy nutriendo mi base de datos con datos artificiales, estoy polucionando mi base de datos reales con datos artificiales. Si no lo identifico, no podré diferenciar. Con lo cual, hoy ya está pasando en Internet. Hoy ya hay más fotos de Internet creadas por inteligencia artificial que fotos reales. Con lo cual, ¿en qué momento sabremos que una imagen de inteligencia artificial está basada en una persona real y no en un meme? ¿No? O sea, que hay que ir con cuidado. Entonces yo quería compartir con vosotros 4 escenarios que podemos vislumbrar por AI. Disculpad, antes os decía que yo veo 2 grandes tendencias. Antes de entrar en los escenarios, para que también podáis ponderar. Yo veo 2 grandes escenarios que se están dibujando. Uno que es el tema de datos sintéticos como gran foco de discusión. Y el otro es, yo creo que se va a romper la barrera entre quant y quali ya, muy pronto. ¿No? Porque con la inteligencia artificial, con la AI generativa, hoy en día ya podemos ser capaces de con cuestionarios integrando pues un gran número de preguntas abiertas, obtener información cualitativa a gran escala, porque la inteligencia artificial nos permite procesar, categorizar y sacar conclusiones. Y eso para mí tiene una potencia impresionante, ¿no? Porque dices, ostras, de repente podemos llegar con mucha más profundidad utilizando cuantitativo, que hasta ahora no se podía. Yo soy enamorado de cualitativo. O sea, yo soy enamorado de cualitativo porque realmente entiendo que las motivaciones reales de las personas es cuando te enfrentas en esas discusiones con las personas que sacas lo mejor de ellas. Pero ojo, que el cualitativo a gran escala vía cuantitativo, gracias a la AI, creo que es una de las grandes tendencias que vamos a ver. 4 escenarios de la AI. Pues bueno, synthetic data. Tener datos pues, más baratos, más rápidos, tener respondientes virtuales, personas cualitativas que representan un segmento. Responde a esta preocupación en algunos países, en algunas regiones, de la mala calidad del dato de algunos paneles, porque al final la cadena de suministro del dato pues, se ha tergiversado bastante, o no hay lo que se llama willingness to participate, o sea, no hay el respondiente no tiene ganas de participar o responde de cualquier manera. Esto será, si el synthetic data triunfa, será pues malo para las agencias de colección de datos y plataformas ResTech, porque, bueno, pues con menos datos reales puedo configurarme datos sintéticos. El dato se volverá pues como una commodity barata, será bueno para el cliente, habrá una reducción
de proveedores, con lo cual en el fondo no será tan barato porque habrá una concentración de proveedores buenos en este tipo de cosas, con lo cual volverá a subir el precio. Habrá un incremento de las decisiones basadas en evidencia, muy bueno para storytellers, consultores y estrategas. Muy importante el prompt engineering, esto en todo AI, el saber hacer la pregunta adecuada para el AI. Y si todo el mundo compra Synthetic Data, ¿dónde está la diferencia? ¿No? Esta es la gran pregunta. Me olvidado decir una cosa, estos son modelos drásticos, es decir, lo que aquí presento es si nos vamos drásticamente a todo Synthetic Data, porque ya sabéis que esto nunca sucede, nunca un modelo se implanta de manera drástica. Esto es simplemente para ayudar a pensar, ayudar a reflexionar. Decimos, ¿qué pasa si todo se va a Synthetic Data? ¿No? ¿Qué pasa si los legisladores, ante una presión de la sociedad, ante un miedo por la inteligencia artificial, de repente el legislador siente que tiene que hiperregular la inteligencia artificial? ¿No? Y esto pues puede pasar, ¿no? Dice, oye, esto se nos está yendo de las manos, vamos a hiperregular. Si se hiperregula, entonces el mundo no cambiaría tanto. No cambiaría tanto. Todos los datasets de entrenamiento de modelos necesitarían ser explicados y transparentes. El, el control por los humanos pues tiene que ser totalmente obligatorio. Consentimiento, como en el mundo de las cookies, en cualquier interacción con la AI, esto podría pasar, ¿no? Cada vez que estamos en contacto con un chatbot o incluso con Google Translate o quien sea, pues que tengamos que tener un consentimiento como con las cookies. Los proveedores de inteligencia artificial responsables ante cualquier uso, cualquier problema que pudiera surgir del uso de su servicio. Quizá, y ahora mismo estamos teniendo ya más información, quizá algunos large language models estarían prohibidos. Os recomiendo que sigáis la demanda del New York Times a OpenAI, ¿no? O sea, están demandando, oye, OpenAI pues ha accedido a los más de 100 años de hemeroteca de New York Times y New York Times dice, ¿y tú con qué derecho lo has hecho? Es de mi propiedad. O sea, ¿quién te ha dado a ti permiso? Tú no has pagado ni un euro ni un dólar para hacer esto. Con lo cual ya empiezan a haber demandas de este tipo. Entonces, si fuéramos este mundo hiperregulado, de nuevo, caso drástico extremo. Si fuéramos de este mundo, pues la IA estaría muy limitada a uso interno para detección de fraude, text analytics, para procesar datos, para etcétera, etcétera. Muy bueno para agencias y los ResTech, es decir, los players de research technology, pues no crecerían tan rápido. ¿Qué pasa si nos vamos a un mundo completamente de AI? Pues que la AI estaría en todos los segmentos del market research. El diseño de proyectos, en chatbots para coleccionar datos, recoger datos, para los análisis, reporting, lo que os decía del cualitativo a escala. No estamos tan lejos del cualitativo a escala. Estamos yendo hacia allá. Un gran mismatch, es decir, un gran desequilibrio entre el mundo más desarrollado económicamente, donde se ha invertido más en inteligencia artificial respecto al resto, importante. Las decisiones basadas en datos, en evidencias muy importantes, por lo cual hay una democratización del dato y del evidence-based facts. Y bueno para agencias en el corto plazo, pero los do-it-yourself serían los grandes triunfadores. Y por último, cuarto modelo, pues sería AI para secondary research. Es decir, ahora mismo que está pasando en muchos clientes, y sobre todo en los clientes multinacionales que están en muchos países y tienen muchas categorías y muchas divisiones, tienen una cantidad de información que no saben ni lo que tienen. Con lo cual, si aplican bien, de manera masiva, la AI, pues serán capaces de hacer puentes y cruzar puentes buenos, sólidos, entre reportes existentes, entre bases de datos que ya tienen, en conclusiones, en análisis que ya se han hecho, etc. Esto también es factible. Y entonces, los proveedores de tecnología y de ResTech, pues iría muy bien, aunque estarían limitados, sería muy bueno para los clientes finales, no tanto para las agencias, y habría también más decisiones basadas en evidencia, pero menos gasto
en el mercado, puesto que habría menos necesidad de nueva contratación. De nuevo, esto es yendo a un extremo. Esto tampoco va a pasar en su totalidad, ni muchísimo menos, pero sí que puede haber una tendencia a un mejor aprovechamiento de los estudios disponibles en el cliente final gracias a la inteligencia artificial. No nos olvidemos que es tecnología que nos tiene que servir para proyectar nuestras capacidades, para poder tener más capacidad para hacer cosas. Pero más capacidad sin conocimiento y sin contexto es ultra peligroso, ¿no? Y a mí siempre me gusta hablar con el ChatGPT. Yo tengo con ChatGPT o Gemini, yo tengo grandes discusiones porque les pido cosas y cosas que yo sé no son correctas. Entonces me discuto con ellos y digo, oye, no puedes decirme esto. Entonces, tenemos que tener una base de contexto, de conocimiento, de criterio, porque si no tenemos criterio, la primera solución que nos da la inteligencia artificial es válida para cualquiera. Con lo cual tenemos que ir con muchísimo cuidado y realmente utilizarlo como lo que es, con la tecnología, con la precaución y con todas las salvaguardas que comentaba. Y con esto ya acabaría. O sea que muchísimas gracias por la atención.